Paz y bien. Además del octavo centenario de la impresión de las heridas de Cristo en el cuerpo de San Francisco, la familia franciscana celebra el quinto centenario, los 500 años, de la llegada de los franciscanos a México. Los invito ahora a reflexionar sobre este acontecimiento. Fueron 12 los primeros franciscanos que llegaron a México. Se les conoce como los 12 apóstoles de México. Son considerados los fundadores de la iglesia en estas tierras. Al frente de ellos venía Fray Martín de Valencia. Cuando llegaron a la Ciudad de México, Hernán Cortés salió a su encuentro, se arrodilló y besó sus manos y el cordón de su hábito. Los nativos se sorprendieron. El poder de las armas se rendía ante el poder del Evangelio, ante el mensaje de amor de los misioneros. El proyecto de los misioneros era muy diferente al proyecto de los conquistadores. Mientras los conquistadores llegaron bien armados, los franciscanos llegaron con el Evangelio en la mano. Debido al escándalo provocado por los conquistadores, su proyecto era la búsqueda de oro. Se hacía difícil la credibilidad del Evangelio. Esto obligó a los misioneros a establecer una diferencia clara entre su proyecto evangelizador y la imagen de una iglesia dominada por la ambición. Los misioneros concibieron la idea de una iglesia con un perfil propio. No se trataba simplemente de implantar en estas tierras las estructuras y ritos de la iglesia europea, sino crear una iglesia autóctona. Enrique Dussel, uno de los máximos exponentes de la filosofía de la liberación y del pensamiento latinoamericano, los define como 12 franciscanos de un valor excepcional, de una gran formación. Aquellos franciscanos extraordinarios se lanzaron a recorrer todo México. Venían de la España del siglo XVI, que hervía en ansias de santidad. El más notable de los 12 apóstoles de México era Fray Toribio de Benavente, a quien los indios llamaron Motolinía, que significa pobre. Se sorprendieron que fuera más pobre que ellos. Fray Toribio era también un gran humanista que comprendió a los indígenas y los defendió de la voracidad de los conquistadores. Aprendió rápidamente el idioma de los aztecas y predicaba en este idioma. Todos los misioneros, los primeros misioneros, aprendieron el idioma de los indios y recorrían a pie, descalzos, miles de kilómetros. Motolinía escribió una crónica de lo que sucedía y documentó las costumbres indígenas. Fue uno de los cronistas más relevantes de la época. El grupo recién llegado seguía la línea de la Renovación Franciscana, un movimiento reformista dentro de la misma orden franciscana, que pretendía volver a la experiencia original de Francisco de Asís, ajena a los lujos, sin asomo de superioridad, amante de la naturaleza. Esta actitud de los frailes impactó a los indígenas, quienes los respetaron desde el inicio y llegaron a estimarlos por el modo como los trataban, sin sentirse superiores a ellos. El corazón abierto y comprensivo, alejado de todo prejuicio, hizo que se hermanaran con los indígenas. Pero esto no les gustó a algunos, a los conquistadores a veces. Los criticaron, los desaprobaron, incluso los persiguieron.
El ministro general de la orden preveía lo que esperaba a los enviados. Por eso cuando los envió les dijo que eran enviados no para guardar ceremonias ni leyes, pues el modelo es Cristo y su evangelio, y todo debe ser acomodado a la consecución de tal fin. Los franciscanos trajeron el evangelio a estas tierras. San Francisco no centró a los frailes en los votos religiosos, sino en el evangelio. Dice, la regla y vida de los hermanos menores es esta: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Uno de los símbolos franciscanos más conocidos es la cuerda con los tres nudos, que significan los tres votos, pero el centro para nosotros los franciscanos es el evangelio. No es que los votos no tengan valor, pero si observamos el evangelio, lo demás viene por añadir. Un especialista en franciscanismo, Fernando Uribe, escribe: los hermanos no fueron llamados para prestar un determinado servicio, como cuidar los leprosos o educar a la juventud, y ni siquiera para predicar o administrar parroquias o ir entre los infieles, etc. Tampoco recibieron el carisma de cultivar una específica virtud cristiana como la pobreza o la contemplación, etc. Estas cosas son buenas y hasta necesarias, pero no definen por sí solas el específico carisma de Francisco. Todas ellas adquieren sentido en la medida en que están informadas por la observancia del Santo Evangelio. La vida de los hermanos menores está llamada a ser por sí misma una vida evangélica. El movimiento franciscano es un movimiento eminentemente evangélico. Si la vida de San Francisco y los primeros franciscanos que llegaron a México estaba centrada en el Evangelio, si nos trajeron el Evangelio, me parece importante conocer la manera como San Francisco leía el Evangelio para aprender de él, para aprender a leerlo. Un cardenal que lo escuchó explicar ciertos pasajes oscuros de la Escritura reconoció que en Francisco obraba el Espíritu de Dios. Este era el gran secreto de Francisco. Penetraba en el Evangelio en la luz del Espíritu. El Espíritu que había inspirado a los escritores era el mismo Espíritu que inspiraba ahora a Francisco cuando leía el texto sagrado. Por eso la profundidad de su lectura. Mañana continuaré explicando la manera como San Francisco leía el Evangelio. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, vuelva su mirada y les conceda la paz. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.